podéis ver que desde hace ya tiempo tenemos un compromiso de hablar del cambio global, no el cambio climático. Hay que fijarse arriba, en el graph. Y bueno, pues este año, por razones variadas, no vamos a hablar del cambio climático ni cambio global como lo hemos planteado en el pasado. Si veis esas presentaciones, veréis que hacemos un énfasis muy grande en el calentamiento global. Y de hecho, ya lo que se ido, llegamos a la conclusión de que había un gran problema con la generación de energía. Consumo de energía, generación de energía, emisiones de efecto invernadero. Eso daba lugar a un montón de problemas. Este año tenemos la estimable colaboración de Ángel Antonio Luque, que es un profesor de la Autónoma, es un biólogo, es profesor titular de biología. Además, él trabaja en el laboratorio de biología marina. No sé si se sí, y claro, el tema este lo va a desarrollar desde el punto de vista de la biodiversidad en el mar. La biodiversidad está amenazada de una forma, digamos, clara y declarada y verificada cientos de veces. Y bueno, pues lo hacemos con el objetivo de complementar lo que hemos dicho ya tantas veces aquí, que era la energía, los gases de efecto invernadero, con una visión mucho más amplia, distinta. Nos enfocamos en lo que es la biosfera. Y dentro de la biosfera, el mar. El mar, no nos olvidemos que de viene lo que comemos. Bueno, pues os dejo con Ángel Luque y vamos a ver. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero primero agradecer a María que las fuerzas vivas de la Universidad Popular de Tres Cantos y me han invitado y tener la oportunidad de traer aquí un poco el mar. No voy a traer quizá la parte más bonita del mar, que es la que estudiamos, que es la vida y cómo funciona, sino de hablar un poco de las amenazas a ese sistema que forma el océano junto con la parte emergida y sobre todo cómo afecta a la parte viva del sistema que está integrada en el océano tierra, que es la biodiversidad. Vamos a tratar un poco los siguientes puntos, hablar un poco del mar y de la biodiversidad, comentar que ese cambio global, que no es, como todo el mundo tiende a entender, exclusivamente el cambio climático, que el cambio climático es una parte del cambio global, cuáles son los principales factores que causan el cambio global, qué servicios nos proporciona el mar, si se puede medir la salud del mar, que es la segunda parte del título de esta charla, saber también cómo anda el mar de salud, porque es una cosa que nos interesa bastante, porque puede afectar a la nuestra, que sería el último punto. Luego la parte final, que es un poco la parte filosófica, es qué podemos hacer para conservar o incluso mejorar la salud del mar. Esta imagen que tienen ustedes en pantalla es quizá de las primeras que se tomó de la Tierra a bastante distancia de ella, tomaron los astronautas del Apolo 12, del Apolo 17, cuando iban camino de la Luna. Y lo que marca la diferencia entre nuestro planeta y todos los demás del sistema solar y bastantes más que se están empezando a descubrir en otros sistemas solares es el colorido azul, ese que tiene, que se debe fundamentalmente a que el mar ocupa más de 2/3 de la superficie del planeta, como ustedes saben, y además contiene la inmensa mayor parte del agua del planeta. El océano es una característica distintiva, el océano de agua, una característica distintiva de nuestro planeta. Puede que haya otros planetas que tengan agua en estado líquido posiblemente, pero todavía no se ha certificado la existencia de esos planetas. Arthur C. Clarke, que era un autor de ciencia ficción, el autor de 2001, Una odisea en el espacio, decía que, dado que el mar predomina sobre la Tierra, era más apropiado llamar a nuestro planeta océano, más que Tierra, como lo llevamos, dado que vivimos aquí en la parte sólida del planeta. En realidad es un sistema que interactúa, está interrelacionado, en el que los océanos y la Tierra son responsables conjuntamente de tres aspectos al menos fundamentales que atañen a la vida en el planeta y a la nuestra en concreto. Son la variabilidad del clima, el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Nosotros somos carbono y agua fundamentalmente, y ese sistema océano-tierra, junto con una característica que esta sí
de momento, que sepamos, es un carácter único entre todos los planetas conocidos, es la existencia de vida en nuestro planeta, que está representada fundamentalmente por su variedad, la biodiversidad. La biodiversidad siempre está en la base de cómo funcionan los sistemas formados por océano, tierra y seres vivos. Son las funciones del ecosistema. Dentro de esa biodiversidad estamos nosotros, somos la especie dominante y participamos del ecosistema tanto en su funcionamiento como en su mal funcionamiento, como trataré de reflejar en la charla. El funcionamiento del ecosistema determina una serie de servicios del ecosistema de los que nos aprovechamos nosotros y se aprovecha el resto de la biosfera, el resto de la biodiversidad, y nuestra participación en el sistema produce una serie de consecuencias que se pueden agrupar en lo que se llama el cambio global. Y el cambio global afecta directamente, como indican esas flechas negras que están ahí, a la biodiversidad y a su composición y por lo tanto también a las funciones que desarrollan los ecosistemas, a los servicios que nos prestan los ecosistemas y también finalmente a nosotros mismos. El cambio global se puede definir como todos aquellos cambios que ocurren a escala planetaria en el sistema océano-tierra. Esos cambios pueden ser naturales, imaginemos una erupción volcánica que produce unas consecuencias de sobrecalentamiento de la atmósfera, el choque de un meteorito, etc. Pero una buena parte de los cambios que se están produciendo a escala planetaria en la Tierra, en el sistema océano-tierra, se debe a nuestra actividad. Habitualmente se identifica el cambio global con el cambio climático, pero es bastante más que eso, son una serie de cambios que ocurren a escala planetaria, como por ejemplo cambios en la circulación oceánica, cambios en la circulación atmosférica que están directamente relacionados con la variación del clima, la interacción y la variación entre el agua en estado sólido y el agua en estado líquido, es decir, entre los mares y los hielos, la variación del nivel del mar, la variación también en la diversidad biológica, alteraciones en el ciclo del agua y el ciclo del carbono, como mencionaba antes, también en el ciclo del nitrógeno, que es otro de los ciclos biogeoquímicos importantes para el mantenimiento de la vida. Esto puede producir alteraciones también en las redes tróficas, es decir, en la manera en la que circula el alimento y la energía entre todos los seres vivos. Afecta directamente a algo que nos interesa bastante, que es la pesca, las pesquerías. También otro de los factores importantes que contribuyen al cambio global es la contaminación, y esa sí que es exclusivamente responsabilidad nuestra. Y por último, todos este conjunto de cambios que se inician al principio localmente y acaban siendo de carácter global, tienen repercusiones en la salud de toda la biosfera y en la nuestra como parte integrante de esa biosfera. En la evolución de los ecosistemas del milenio, que es una lectura que yo creo que en los tiempos que vivimos está de rigor y hay numerosas traducciones al español, tenemos aquí que en la base de todos los servicios del ecosistema, que ahora entraré un poco a comentarlo, que está la biodiversidad. Hay una serie de factores o impulsores directos de cambio. ¿Qué libro has dicho? Sí, está puesto ahí abajo, evaluación de los ecosistemas del milenio. Se puede conseguir, se puede bajar. Está en inglés y lo hay también en la traducción en español. Bueno, pues como os decía, el cambio global se produce porque hay una serie de factores o impulsores directos de cambio, se les llama así, que son los que tenéis abajo a la derecha, pues, el cambio climático, la contaminación, los cambios en el uso del medio, la modificación o la destrucción de hábitats, el uso no sostenible de los recursos, la introducción de especies invasoras. Hay muchos factores que pueden inducir un cambio global y también, como comentaba antes, hay perturbaciones naturales. Sobre esos impulsores directos del cambio global, hay unos impulsores directos de cambio que son los que competen a una serie de características de nuestra especie, como crecimiento demográfico, factores económicos, factores de gobernanza internacional, sociopolíticos, económicos, etc. También la ciencia y la tecnología son un factor indirecto de cambio importante, y diversos factores culturales y religiosos. Es decir, que aquí
que por ejemplo, hay un ejemplo ahí de lecciones sobre qué, cómo y cuándo debemos consumir. Bueno, pues todos esos impulsores directos o indirectos se pueden alterar, están interrelacionados, como se ve ahí por las flechas, y se pueden alterar mediante estrategias y actuaciones. Lo que ya es muy difícil alterar es, una vez que se producen esos cambios, el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios que nos benefician. Como os decía antes, estos factores se inician a escala local, donde actúan a corto plazo, y posteriormente van con el tiempo, a largo plazo, actuando a escala global. Yo os voy a hablar hoy un poco sobre la biodiversidad y los servicios que nos prestan los ecosistemas, un poco también, demasiado quizá, sobre los impulsores directos del cambio, los factores principales del cambio global, y al final y por el camino iré tocando algunos temas relacionados con los impulsores indirectos del cambio, es decir, con aquellas cosas que dependen un poco de nosotros, para variar este círculo que tenemos aquí en la biodiversidad. La biodiversidad, la primera pregunta que cabe hacerse es si está amenazada. A lo largo de la historia de la vida en la Tierra ha habido una serie de crisis que se han denominado extinciones masivas. Hay 5 crisis registradas, hubo también una, más allá de los 500 millones de años, la del Cámbrico, pero bueno, las principales son estas que tenemos ahí puestas, las del Ordovícico, la del Devónico, la peor fue la del Pérmico. La del Pérmico se llevó por delante más de la mitad de la vida que había sobre la Tierra, entre ellos grupos como los trilobites, se supone que fue un asteroide que impactó en la Tierra. Y la del Cretácico, que fue la que acabó con los dinosaurios, entre otros muchos grupos, se supone que también se dio un asteroide. Pero algunas otras se han debido al parecer al cambio climático. Y esto ha señalado también cuando la vida llegó a la Tierra, cuando conquistó la Tierra, más o menos en el siglo I. La pregunta es si estamos ante la sexta extinción, de la que se habla mucho en la prensa, y si hay elementos de juicio que permitan decir que estamos provocando, entre comillas, o acelerando una sexta extinción sin que haya causas naturales aparentes que la provoquen. Bueno, en los últimos 50 años, en ese informe, la evolución de los ecosistemas del milenio del que he hablado antes, el planeta se ha degradado bastante más que en 100 siglos de la historia más reciente de la humanidad. Más de la mitad de los ecosistemas está degradado o está siendo utilizado de forma no sostenible. La velocidad actual de extinción se estima que varía entre 100 y 1000 veces la velocidad de extinción que se observa en el registro fósil, que es la que hemos estado viendo antes. Y según un estudio reciente de la UICN sobre casi 50.000 especies que se han estudiado, más de un tercio están amenazadas. Es decir, si vemos en la diapositiva anterior que en las grandes extinciones, en algunas de ellas, se extinguió el 25% del viviente, pues aquí vamos camino del 30 y tantos por ciento. Es decir, que sí que parece que hay datos que apoyan una sexta extinción o una posible sexta extinción. ¿Qué pasa en el mar? Que es lo que hoy nos trae hasta aquí. Los océanos, salvo la franja de 200 millas que está cerca de las costas de muchos estados, en general no tienen propietario alguno, o mejor dicho, los propietarios somos todos, y no hay ninguna nación ni ninguna institución que se encargue de vigilar o de controlar su salud, y al mismo tiempo eso provoca que, como no hay nadie que vigile la riqueza de todos, la presión sobre esa riqueza sea creciente. El océano es víctima, como otras muchas cosas, de lo que se suele llamar la tragedia del común o la tragedia de los comunes, es decir, lo que es de todos no es de nadie, se accede libremente a ellos sin ningún control, y además, en el caso del mar, existe una creencia errónea que todavía se mantiene en la sociedad, curiosamente, y es que los recursos del mar son prácticamente ilimitados y que además el mar, por decirlo de una manera así muy coloquial, aguanta lo que le eche. Es decir, que no tiene ningún problema porque es algo tan inmenso que puede resistir perfectamente nuestro impacto. Sin embargo, el mar tiene problemas tan graves y tan complejos como los que nos suenan mucho más de cerca que tiene el medio terrestre. Lo que pasa es que los vemos menos porque el mar es inaccesible, casi inaccesible, salvo para los que nos dedicamos a ello, que tratamos por todos los medios de averiguar qué hay más allá de la superficie. Para la mayor parte de la sociedad lo que hay permanece un poco en la ignorancia.
La crisis de la biodiversidad, tanto en la Tierra como en el mar, en la biosfera en general, tiene muchas causas y en general todas esas causas y sus consecuencias no se conocen bien. En el caso del mar, sobre todo, no se conocen bien porque no conocemos bien el mar desde el punto de vista científico, no conocemos bien cuáles son los procesos y cómo funciona la biodiversidad en el mar. Un punto importante, un factor importante en el cambio global a nivel marino, por lo menos en la zona costera, es la superpoblación. Casi la mitad de la población mundial se concentra en los 100 kilómetros más próximos a la costa y una buena parte de la población utiliza los recursos marinos para poder subsistir. Y hacia el 2025, es decir, de aquí a nada, será prácticamente el doble de la población que viva cerca de las costas. Ahí en el mapa ese, representados en diferentes tonos de castaño, se representa la densidad de población, la población en diferentes puntos. Se ve que relativamente cerca de las costas hay una densidad generalmente elevada de población. Bueno, el mar nos presta una serie de servicios, nosotros y a la biosfera. Entre esos servicios hay los que se denominan reguladores. Por ejemplo, el agua tiene una capacidad de almacenamiento de calor muy grande y el océano representa un almacén enorme de calor que luego se libera a la atmósfera y que de alguna manera regula o suaviza el clima de la Tierra. Los procesos físicos y biológicos del mar tienen un papel clave, aparte de la variabilidad del clima, en dos ciclos, como decía, que nos interesan mucho, que son los ciclos del carbono y del agua. Son parte integrante de todos los seres vivos, nuestro también. Y como ejemplo, pues cabe decir entre esos servicios reguladores que el plancton vegetal, la vida vegetal que vive en suspensión en el agua, fija el carbono y genera la mitad del oxígeno aproximadamente que respiramos. El mar regula el clima, la calidad del aire, regula también el ciclo del agua, regula la calidad del agua, regula también el movimiento de sedimentos a lo largo de la costa, la deposición de sedimentos en los fondos marinos, regula la fertilidad del propio medio acuático, regula también las perturbaciones ambientales, es un atenuante, entre comillas, de ciertas perturbaciones naturales, y también funciona como un elemento que controla biológicamente el funcionamiento de la biosfera. Por ejemplo, entre los servicios reguladores se puede mencionar la formación de suelo, la fotosíntesis, que también se realiza en tierra, el reciclado de nutrientes que utilizan los vegetales para crecer, proporciona hábitats, como estos dos que tenemos aquí, son las praderas de fanerógamas y los manglares, que son zonas en las que se crean especies que son de interés económico para la nuestra. También protege la costa, las praderas de fanerógamas, los manglares, los arrecifes de coral, son barreras que se interponen entre la fuerza del mar y la costa, y la protegen de la erosión y nos protegen, en definitiva, a nosotros. También muchos de los ecosistemas marinos actúan como sistemas de detoxificación del agua, eliminan sustancias que son perjudiciales para la vida o las que tienen, y también se encargan de retener sedimentos. Por ejemplo, praderas de fanerógamas y manglares son dos filtros de sustancias tóxicas y de sedimentos muy importantes. El mar también nos da una serie de abastos, es un servicio de abastecimiento, nos proporciona del orden del 20% de la proteína de calidad, en forma de pescado y similares, proporciona también agua y recursos no renovables, por ejemplo, petróleo, gas, minerales, hasta diamantes. Nos proporciona, todavía no en mucha medida porque se está empezando a trabajar sobre ello, energías renovables como pueden ser la energía eólica, la energía de las mareas, la energía de las olas, la energía por diferencias térmicas. Nos proporciona también medicinas como los antitumorales que se han extraído de estas dos especies que aparecen ahí abajo. La de la derecha es una arcedia, un pariente relativamente próximo nuestro, y la de la izquierda es una pequeña babosa marina. Entonces, de ambas se han extraído unas sustancias antitumorales que ya alguna de ellas está siendo utilizada. La pesca es uno de los servicios de abastecimiento más importantes que nos presta el mar.
más de 1.000 millones de personas dependen directamente de la pesca como fuente de proteína única o casi única, y sustenta también un número muy grande de empleos directos o indirectos. La acuicultura también nos proporciona una parte de la proteína que necesitamos a partir de cultivos marinos en el mar, y una buena parte del transporte marítimo mundial y del comercio mundial se desarrolla en el mar. La inmensa parte de las mercancías se mueven por el mar. Aparte, el mar nos presta una serie de servicios culturales, científicos y educativos, el recreo y el turismo, también servicios estéticos, apreciar simplemente el paisaje del mar, paz espiritual, entre comillas, para que el mar le pacifique, y curiosamente, con todo esto que nos presta el mar, entre otras cosas lo utilizamos como vertedero de basuras. Como decía Luis Cerruda, pues ¿quién podría vivir en la tierra si no fuese por el mar? Pues hasta de basurero. Bueno, pues volviendo a los principales factores del cambio global, son ya hay poco a poco, más rápido posible, sobre todos estos que tenemos aquí. Los principales factores directos que afectan al mar son estos que voy a comentar. Los indirectos que atañen a estos directos serían el crecimiento demográfico, como antes he mencionado, y, aunque parezca mentira, los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos, en muchos casos, impulsan de una manera tremenda los factores que causan el cambio de manera directa. El primero de esos factores es el cambio climático. Esta fotografía es muy expresiva de lo que está produciendo el cambio climático en el Ártico, que los osos polares se queden ahí aislados en témpanos de hierro. Y por pasar muy rápidamente sobre lo que es el cambio climático, hay que decir que desde el punto de vista científico hay que considerarlo como un hecho, que todavía haya quien lo pueda discutir. El clima está cambiando. El último informe del Panel Internacional de Cambio Climático dice que más de la mitad del cambio se debe muy probablemente, eso es casi certeza científica, a las actividades humanas. Progresa mucho más rápidamente de lo previsto, es decir, se acelera, no tiene una velocidad constante. Incluso si dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, va a durar siglos, ya estamos lejos de poderlo parar, y afectará muy claramente y muy drásticamente al ecosistema global. En el mar, los efectos del cambio climático son fundamentalmente la elevación de las temperaturas superficiales y también de las profundas. El océano, como decía antes, es un gran órgano que absorbe el calor terrestre, acumula el 90% de la energía calorífica que se desprende. Otro de los efectos en el mar es la subida del nivel del mar. Otro de los efectos es el descenso de la cobertura del hielo en las zonas polares, la acidificación del mar y la alteración de los ciclos biogeoquímicos, concretamente del carbono y del nitrógeno. Por ejemplo, el océano se estima que absorbe como un tercio del carbono que emitimos. También se van a producir seguramente cambios, se están produciendo cambios en la circulación de los vientos, y eso puede alterar las corrientes superficiales. La mayor evaporación del mar, debido a la elevación de la temperatura superficial, va a producir un aumento de las precipitaciones en según qué sitios y un descenso de precipitaciones en según qué otros. Probablemente se incremente la frecuencia y la intensidad de los huracanes y de las tormentas, y con todo ello va a aumentar en tierra la deforestación y la desertización. También se pueden producir cambios en la salinidad superficial del mar, hipoxia, descenso de oxígeno en las aguas, y por último la pérdida de biodiversidad y los cambios en la biosfera. He hablado brevemente sobre cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, la elevación de las temperaturas superficiales y profundas, lo primero que va a producir es que las especies cambien su distribución geográfica y su distribución en profundidad. Un ejemplo pueden ser los pingüinos. Si se calientan las latitudes en las que están ahora, emigrarán hacia el sur para conseguir una temperatura más adecuada a su modo de vida. Los osos polares lo tienen muy crudo, porque poco a poco se va reduciendo su área de distribución debido al deshielo, y es una de las especies que se dice que pueden llegar a desaparecer con el cambio climático. Y hay otras especies que quizá nos interesen más que estas, como por ejemplo algunas especies de peces que comemos, como el bacalao, que probablemente se irán hacia el norte al templarse progresivamente las aguas en las que viven.
También va a haber cambios en la abundancia de las especies y cambios también en las cadenas tróficas. Uno de los cambios que se plantea como más probable es el que afecta a una pequeña gambita, entre comillas, que forma parte vital del ecosistema antártico, que es el krill, el alimento que tienen las ballenas y del que últimamente incluso nosotros obtenemos cierto provecho. Pues parece ser que el progresivo calentamiento del agua puede producir variaciones a la baja en la abundancia del krill y alterar completamente la cadena alimentaria de los mares antárticos. Otra de las cosas que se puede producir es modificación, se están produciendo modificación y destrucción de hábitats, sobre todo de aquellos que son más sensibles a los cambios de temperatura, como es el caso de los arrecifes de coral. Y por último, directamente pérdida de biodiversidad, entendida como desaparición de especies debido al calentamiento del agua, como pueden ser, por ejemplo, especies tan simbólicas para el mar como los caballitos de mar, que realmente van desapareciendo poco a poco debido a los cambios de temperatura en unidades relativamente someras. En el caso de las regiones polares, los cambios son mucho más acusados y además parece que se producen al menos al doble de la velocidad que se producen en el resto del océano. Se están calentando 2 veces más rápido las zonas polares. Hace 2 años, en septiembre del 2012, se registró el mínimo histórico en la cobertura de hielo ártico y seguía otro mínimo histórico que se registró en el año 2007, es decir, que esos mínimos históricos de cobertura del Ártico son cada vez más frecuentes y se plantea que probablemente en el verano del 2020 el océano Ártico se descongelará casi por completo y permitirá incluso la navegación. Hace 7 años, en el anterior informe del Panel Internacional del Cambio Climático, se pensaba que eso ocurriría en 2070, es decir, creemos que se va acelerando el cambio. En el caso de la Antártida, el continente en sí permanece más o menos estable, incluso se acumula hielo en el centro. En Groenlandia pasa 3/4 de lo mismo, pero se descongela, entre comillas, por los bordes, haciendo hielo por los bordes. Si nos fijamos aquí, vemos que el centro de la Antártida se ha enfriado y, sin embargo, por los bordes se han calentado. Eso ha hecho que una parte importante del banco de hielo que rodea la península antártica se esté deshaciendo y se desprendan bloques inmensos que pueden tener el tamaño pues, de la provincia de Navarra, como dice ahí, en la parte de aquí arriba a la derecha. Damos una idea del tamaño que pueden tener. Otro de los efectos que se producen en el mar por el cambio climático es el ascenso del nivel del mar. La última vez que las regiones polares fueron más cálidas que actualmente durante mucho tiempo, hace 125.000 años más o menos, la desaparición de los hielos hizo subir el nivel del mar entre 4 y 6 metros. Para 2100, según el último informe del IPCC, se plantea, según los escenarios, tenemos aquí abajo, este es el peor de los escenarios, este es el mejor de ellos, se plantea una subida de entre 0,26 y 0,81 metros, casi 1 metro en el peor de los casos, y en el informe anterior, si se ve ahí el dato, era una previsión menor, es decir, que la cosa parece que va empeorando. Eso producirá un retroceso de la línea de costa, un aumento de la erosión costera, los arrecifes de coral podrían no crecer a suficiente velocidad como para compensar ese aumento de nivel, por tanto, perderían esa labor que tienen de protección de la costa y también nos va a llevar a perder una serie de humedales como los marismas, los manglares, que protegen también la costa de la erosión y del impacto del oleaje. Otro de los efectos del cambio climático es el incremento en la acidez del mar. Al menos el 50% de las emisiones de CO2 se disuelve, de dióxido de carbono, se disuelve en el mar y forma un ciclo que voy a contar aquí, forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico incrementa la acidez del mar, que normalmente está entre pH entre 8 y 8,3, y en los últimos 50 años pues, ha acidificado el agua un 0,1 sobre ese 8,3 que tenemos ahí, es decir, sería un 8,2 o un 7,9, que disminuiría el pH o incrementaría la acidez. Y eso puede parecer que es muy poco, pero en realidad, como la escala del pH es una escala logarítmica, corresponde con un 30% del incremento de la acidez, lo cual es un incremento un poco menos de un 30%, un incremento considerable. Y para 2100
se plantea una perspectiva, en el peor de los casos, mucho mayor. El problema del incremento de la acidez del mar es que al incrementarse la acidez, todos aquellos organismos que tienen esqueletos calcáreos, que son muchos, tanto vegetales como animales, tienden a disolver esos esqueletos calcáreos y la calcificación de sus esqueletos es mucho más lenta y requiere mucha más energía. Altera por completo el funcionamiento del ecosistema. Hay muchos vegetales y animales que tienen esqueletos calcáreos, ahora vemos un par de ejemplos. Otro de los problemas de la acidificación del agua de mar es que reduce la disponibilidad de iones carbonato, que son con los que estos animales o vegetales forman sus esqueletos y por tanto inhibe la calcificación. Es un proceso que sucede paralelamente, pero que va siempre a conducir a que los animales no pueden formar sus esqueletos, los vegetales, adecuadamente. Algunas especies planctónicas que son muy importantes en la fijación del dióxido de carbono pueden favorecerse de esta manera y otras muchas también pueden perjudicarse. No sabemos exactamente lo que va a ocurrir, pero probablemente disminuya la capacidad que tiene el océano de fijar dióxido de carbono y eso puede ocurrir es que acelere el cambio climático. O sea, no dejará de absorber y fijar esa cantidad de dióxido de carbono que emitimos de más, lo hará más lentamente y se incrementará la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y en el mar y se volverá al principio de este ciclo que acabo de contar. Aquí hay representados dos de los sistemas que absorben mayor cantidad de dióxido de carbono en el mar. Unos son los arrecifes de coral, que todos conocemos, que es la fotografía que tenéis abajo a la derecha, están punteados en rojo ahí, y que son muy sensibles al incremento de la temperatura superficial y a la acidificación del mar, que los corales tienen un esqueleto calcáreo. Y por otro lado está, a la izquierda, los organismos vegetales unicelulares que no tienen más allá de una décima de milímetro, pero que forman acumulaciones enormes en la superficie del mar, en la columna del mar, y que son responsables de la absorción y de la fijación de una buena parte del dióxido de carbono. Tiene un nombre así un poco gracioso, que es copolitofólicos. El esqueleto está formado por una serie de plaquitas pequeñas que son de carbonato cálcico como cada. Otro de los problemas que puede producir el cambio climático en el mar es la alteración de las corrientes. Esa alteración puede afectar a las corrientes superficiales, que son las que generalmente se mueven por impulso del viento, y puede también afectar a lo que los oceanólogos conocen como el sistema circulatorio del océano, que es la corriente termomarina global, que es aquí abajo, una especie de cinta sin fin, entre comillas, transportadora, que se encarga de llevar aguas superficiales a las zonas profundas, a las superficies cargadas de oxígeno, a las zonas profundas, y posteriormente vuelven a emerger en otro punto. Es una especie de red de arterias y venas que hacen circular agua de la superficie al fondo y del fondo a la superficie. Este sistema circulatorio es muy importante porque es el responsable del transporte de oxígeno a las grandes profundidades marinas y es el responsable también del transporte de nutrientes vegetales, nutrientes para los vegetales, a las aguas superficiales. Entonces, hay quien dice por ahí que posiblemente en un plazo medio este sistema deje de funcionar debido al cambio climático. Las consecuencias son desastrosas, por supuesto, cambios en el clima, cambios en la productividad oceánica, cambios en la absorción del dióxido de carbono, también en la concentración de oxígeno disuelto. Las aguas profundas no llegarán oxígeno si ahí está este sistema de transporte. Habrá cambios también en la distribución de las especies y habrá cambios también en lo que más directamente nos afecta a nosotros, que es las pesquerías, lo que obtenemos de la pesca. Otro efecto posible del cambio probable, y que parece mucho más que probable ahora, en el mar, es que aumentará la evaporación de agua marina, aumentarán las precipitaciones en según qué sitios y disminuirán en otros. Y parece también que, aunque no hay unas series de datos muy largas, puede aumentar la frecuencia y la intensidad de los huracanes y de las grandes tormentas. Aquí en esta gráfica que tenéis aquí, representan todos los desastres en comparación con los terremotos. A la derecha, las inundaciones y los ciclones, los huracanes, en relación con los terremotos, y vemos que aunque el
nivel de terremotos se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo, entre los años 80 y el 2000, sin embargo se ha incrementado las inundaciones y los temblores. La serie de datos no es muy larga, pero parece ser que vamos por este camino. El incremento de las grandes tormentas y de los huracanes lo que hace es incrementar la erosión costera, y eso se agrava si el mar sigue subiendo, lógicamente. Puede producir también la intrusión de agua salada en acuíferos que hay cerca de la costa, y por supuesto puede producir inundaciones, como decía, y sequías dependiendo de los lugares. Aparte de los daños que nos pueden producir a nosotros los mismos, los huracanes también destrozan, erosionan las playas, destruyen los arrecifes de coral, destruyen los manglares, la primera barrera esa de defensa que tenemos frente al mar. Y el desarrollo que tenemos en la costa, la concentración de población que tenemos en la costa, aumenta esos daños. Los cambios de salinidad tienen unas consecuencias en las especies y los ecosistemas marinos muy parecidos a los cambios de temperatura, la elevación de la temperatura, cambian la distribución geográfica y en profundidad de las especies, se modifican y se destruyen hábitats, las especies marinas no están acostumbradas a aguas más dulces, también pueden cambiar la abundancia de las especies y alterarse las cadenas tróficas y pueden desaparecer especies por esos cambios en la salinidad superficial. Otro de los efectos es la alteración en el ciclo del nitrógeno. Ahí tenemos una parte decisiva. Ahí no podemos negar que se debe a nuestra actividad. Los óxidos de nitrógeno son cada vez más abundantes en la atmósfera, son parte de los gases que producen el efecto de calentamiento y se deben fundamentalmente al uso de los combustibles fósiles, al empleo de determinados cultivos y al uso masivo de fertilizantes nitrogenados en esos cultivos. El 70% es de origen humano, el 70% de la cantidad de óxido nitroso es de origen humano. La mayor parte de esos óxidos nitrosos pasan al mar desde la atmósfera con la lluvia o a través de los ríos, y el mar realmente no puede, aunque hay una serie de organismos que se encargan de nitrificar estas sustancias, no pueden transformar tanta cantidad como llega en nitrógeno inerte. El resultado es que se producen lluvias ácidas que afectan, por supuesto, a los ecosistemas terrestres, se acidifican los suelos, lo cual puede perjudicar a la agricultura, se producen problemas de salud, la presencia de óxidos nitrosos en el aire, y en el mar, aparte de todas estas cosas, lo que se produce es un proceso de eutrofización, es decir, se incrementan la cantidad de nutrientes nitrogenados que hay en el mar, lo que va añadido con otra serie de circunstancias que dependen nuestros, como es el aporte de esos nutrientes directamente al mar, y se produce un proceso de eutrofización que haga más o menos control. Bueno, pues la eutrofización del mar, motivada por el exceso de nutrientes, por esta aportación de nitrógeno reactivo, lo que produce es una disminución del oxígeno. Los organismos que hay en zonas eutrofizadas consumen mucho o todo el oxígeno que hay y desciende la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, lo cual afecta a toda la diversidad y a todos los ecosistemas presentes. A eso hay que añadir que como no va a llover mucho más, sino va a llover menos, pero sí que va a llover de forma más torrencial y además en un planeta progresivamente cada vez más deforestado y más desertizado, se van a arrastrar hacia el mar a través de los ríos y con las correntías grandes cantidades de sedimentos y de nutrientes nitrogenados que van a incrementar todavía más este efecto. Las corrientes marinas, como decía antes, se van a alterar también, y las corrientes marinas, sobre todo las superficies, son las encargadas de diluir todo este aporte y por tanto es otro factor agravante. El resultado es que el número de zonas marinas con bajo contenido en oxígeno se duplica, o más que se duplica, cada década desde los años 60 en los que hay registro. En algunas zonas, que son las más industrializadas, como veis aquí en los mapas, el número de zonas de bajo o nulo contenido en oxígeno cada año es más elevado. En el caso de estas señaladas aquí en oscuro, en el Báltico, en el Mar del Norte, son persistentes. En otras son anuales o episódicas y coinciden con los episodios de lluvias torrenciales, que suelen coincidir con el otoño y con el invierno. Bueno, efectos concretos que puede producir el cambio climático, para terminar ya con el aspecto del cambio climático.
el deshielo del Ártico, posiblemente en los próximos 10 años. Esto es un trabajo del 2008 que quizá ha quedado superado y se puede modificar. Desaparición de la capa de hielo terrestre de Groenlandia en unos 300 años. La plataforma que rodea la Antártida colapsará probablemente en 300 años. El colapso del sistema circulatorio que os comentaba antes, de la corriente termomarina global en un siglo. El aumento de la oscilación del Niño, que sabéis que es uno de los fenómenos que produce cambios a la escala planetaria más grandes, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico. La inestabilidad del monzón estival de la India en un año, eso es un punto muy importante porque las cosechas de aquella zona de Asia dependen del monzón. Puede que el Sáhara se vuelva verde o se empiece a volver verde como lo era en un pasado, y que en África se interrumpa el monzón occidental. La selva del Amazonas puede desaparecer en 50 años por falta de lluvia posiblemente, y los bosques boreales pues, en el plazo de los siglos. Son quizá predicciones un poco alarmistas, pero están basadas en hechos y datos científicos que se pueden consultar en el trabajo de estos autores. Bueno, otro de los factores directos del cambio global es la contaminación. La contaminación es así que es prácticamente exclusiva nuestra, porque es una contaminación natural que ha existido siempre y se puede datar su comienzo desde la aparición del hombre y fundamentalmente desde la revolución industrial, que es cuando se empiezan a producir contaminantes en el ozono. Una de las cosas importantes que hay que decir es que la mayor parte de los contaminantes que acaban en el mar tienen origen terrestre. Uno no puede pensar que cualquier tipo de contaminante, incluyendo las basuras, las arrojan los barcos, por ejemplo, la gente que está en la orilla, no. Se produce generalmente muy tierra adentro y son llevados al mar a través de los ríos o por la atmósfera. Las nubes llevan esos contaminantes en suspensión en la atmósfera hasta el mar y allí con la lluvia van a parar al mar. Es decir, una buena parte de lo que acaba en el mar lo producimos tierra adentro y muy tierra adentro a veces. Por ejemplo, arrojamos grandes cantidades de hidrocarburos al mar, perdemos grandes cantidades de hidrocarburos, no es voluntario, por supuesto, pero las grandes catástrofes petroleras no son las fuentes que aportan la mayor cantidad de hidrocarburos al mar, del orden del 12%, como dice ahí, sino que el 64% de los hidrocarburos que llegan al mar son de origen terrestre. Llevan en general a través de la atmósfera. Son fotografías de la catástrofe de Prestige, que fue, todavía lo recordamos. Otra de las posibles vías de contaminación son los nutrientes. Se unen a esas alteraciones del ciclo del nitrógeno que os decía antes, y ahora comento un poco lo de la eutrofización. Cuando llega mucho nitrógeno a la costa, bien sea a través de la atmósfera, bien sea por vertidos en los ríos, a través de los fertilizantes, por ejemplo, que se echan a los cultivos, lo que se produce es que, de momento llegan al mar los fertilizantes y lo que hacen es que provocan una explosión vegetal. Las algas que hay en la superficie o cerca de la superficie se multiplican porque disponen, los nutrientes son un factor escaso en el mar y cuando llega un aporte tremendo se multiplican en explosiones tremendas y lo que hacen es que disminuyen la transparencia del agua y impiden la llegada de la luz. Al disminuir la luz llega poca luz a las plantas que hay pegadas en el fondo, que acaban más o menos muriendo. La actividad del plancton, del zooplancton que se come ese plancton vegetal que ha proliferado por los nutrientes, reduce la cantidad de oxígeno porque consumen mucho oxígeno. Los peces que se pueden mover acaban huyendo de esas zonas en las que hay poco oxígeno, porque todo ese proceso concluye en que los animales y las plantas que van muriendo, los vegetales que van muriendo, caen al fondo, se empiezan a descomponer por acción bacteriana y esa descomposición consume oxígeno, cuando se agota el oxígeno del fondo. Ese es el proceso por el que se forman esas zonas muertas de las que hablaba antes, que cada vez son más frecuentes. Un punto importante es que si echáramos a los cultivos el 50%, la mitad de los fertilizantes nitrogenados que les echamos, seguirían funcionando. El problema es que se emplean los fertilizantes, se echa como el doble de lo que realmente haría falta y ese exceso acaba realmente en lugares alejados de los cultivos y puede acabar en el mar. Para haceros una idea de cómo cambia nuestro planeta localmente, pero también el cambio global, estas dos fotografías de satélite están tomadas con 30 años de diferencia, la de la izquierda en 1974 y la de la derecha en
en el 2004 y muestran la provincia de Almería, lo que se llama el campo de Dalías, de donde proceden pues, la mayor parte de los pimientos, tomates, pepinos, hortalizas que nos quedan. Y a la derecha, todo eso blanco que se ve ahí es plástico. Esos son los cultivos bajo plástico de los que nos alimentamos. Esos cultivos prosperan en un suelo tan pobre como el de Almería, que es una zona prácticamente subdesértica, a base de fertilizantes. Esos fertilizantes van a parar al mar, que es justo lo que tenemos oscuro en el mar, que es lo que tenemos oscuro abajo, como parte inferior de las diapositivas, y además para evitar las plagas de esos cultivos que tratan también con plaguicidas que van a parar al mar. Para entender un poco cómo funciona esto, que es una cosa bastante instructiva, esto que tenemos aquí es una pirámide trófica. En la base se encuentran los productores primarios, que son vegetales que aprovechan nutrientes que hay en disolución en el agua del mar, incluidos los que vienen de los posibles cultivos bajo el invernadero. De esos vegetales se alimentan unos herbívoros pequeñitos que forman parte del zooplancton. De ese zooplancton se alimenta un primer escalón de carnívoros, que pueden ser las sardinas o los boquerones, para que todos lo entendamos. Hay un segundo escalón de carnívoros, podrían ser las caballas o los flores, los que se alimentan de boquerones o de sardinas. Un tercer escalón de carnívoros que se alimenta de los anteriores, pueden ser los bonitos, animales similares. Y arriba de todo están lo que se llaman superpredadores, que son los peces grandes, como por ejemplo los atunes o los peces espada. En tierra normalmente no hay tantos escalones en una pirámide trófica, sino que hay 3 escalones: la hierba, las vacas y los que se comen a las vacas, por ejemplo, los tigres. El papel de los tigres en una cadena trófica marina lo hacen los atunes y los peces espada, para que lo podamos entender. Un punto interesante es que la biomasa, la cantidad de materia o de energía que pasa de un escalón a otro es el 10% en el mar. Son cadenas poco eficientes y hace falta 10 kilos de vegetales para producir 1 kilo de herbívoros, y siguiendo la cadena hacia arriba, esos 10 kilos de vegetales llegan a producir 1/10 de gramo de peso de atún. A la hora de aprovechar la pesca, entre comillas, lo mejor es intentar utilizar los niveles más bajos de la pirámide trófica, porque es en los que se desperdicia, entre comillas, menos alimento, menos energía. Sin embargo, aparte de esos niveles bajos, estamos sobre también los niveles altos. Cuesta mucho más materia y energía formar 1 kilo de atún, formar 1 kilo de sardinas. Y en el caso de los contaminantes bioacumulativos también es importante tener en cuenta que en la misma proporción se acumulan en los diferentes escalones de la pirámide trófica. En el agua de mar hay unas partes por millón muy bajas de mercurio, de plaguicidas, de PCBs, incluso de contaminantes radiactivos. Sin embargo, a medida que vamos subiendo en la cadena trófica, vemos que se van acumulando en los sucesivos escalones hasta que, en el caso de los atunes, alcanzan una concentración miles de veces superior a la que había originalmente en el agua de mar. Pues esto es la razón por la cual no es muy saludable comer atún, no es muy sostenible desde el punto de vista ecológico, pero tampoco es muy saludable comer grandes cantidades, porque en ellos se acumulan todos estos contaminantes persistentes. Bueno, en cuanto a residuos sólidos, basura en sentido estricto, arrojamos más de 6 millones de toneladas al año al mar, del orden de 8 millones de objetos diariamente, lo cual es una barbaridad. La mayor parte de lo que se tira al mar es plástico, derivado de los hidrocarburos. Esta es la civilización del plástico fundamentalmente. El 80% de esa basura procede de fuentes terrestres y se ha calculado que hay más de 13.000 trozos de plástico flotantes, aparte de los que hay en el fondo, por kilómetro cuadrado. En algunas zonas, mucho más. Después de temporales grandes, como los que hemos tenido estos inviernos pasados, pues es normal encontrarse en la playa en estas condiciones. Todos esos restos flotantes son llevados a la orilla. Otro de los factores directos del cambio global es los cambios en el uso del medio o del suelo. Fundamentalmente, 2 cambios que afectan a tierra, que son la deforestación y la construcción de grandes presas. Se construye una presa mayor
de 15 metros al día, se ha construido en los últimos 100 años. La construcción de presas, la deforestación de aguas con todo lo que puede producir, la construcción de grandes presas lo que hace es que reduce el caudal de los ríos, reduce la aportación de sedimentos y nutrientes en el mar, sedimentos y nutrientes que son relativamente necesarios para el ecosistema marino, reduce también la sedimentación, hace que se pierdan playas, por ejemplo, y se vende desde el punto de vista de los políticos que nos gobiernan como que el agua que llega al mar desde los ríos se pierde. No, el agua que llega al mar desde los ríos es necesaria para que funcionen los ríos y para que funcione el mar también. Desde la construcción de grandes presas ha alterado mucho los ecosistemas costeros, fundamentalmente en el mar. Aquí veis el aporte de esos elementos que es fundamental para la producción costera. ¿Qué ocurre? Que cuando se producen lluvias torrenciales llegan esos sedimentos mucho menos diluidos porque llega menos cantidad de agua a lo largo del año y se concentran en una determinada zona. En esa zona se dan los fenómenos que os he contado antes de eutrofización, de gran producción vegetal y de pérdida de oxígeno. La producción, la modificación y la destrucción de hábitats es otro de los factores directos del cambio global. Aunque no lo parezca o no se sepa, los ecosistemas costeros se pierden a un ritmo mucho mayor que perdemos en los bosques tropicales, la selva amazónica, que es lo que se utiliza siempre como medida. Por ejemplo, hemos perdido más de la mitad de las praderas de fanerógamas marinas, la mitad de las marismas costeras, casi la mitad de los arrecifes de coral, en los últimos 30 años estamos hablando, y un tercio largo de los manglares, que son ecosistemas fundamentales para la vida en la costa y para nuestra propia vida en la costa. Por ejemplo, los arrecifes de coral en los últimos 60 años se han perdido el 44%, se prevé que para el 2030 habremos perdido más de la mitad ya de los arrecifes de coral. Solo en un episodio de estos del Niño, en 1998, se perdió de golpe el 16% de los arrecifes con el aumento de la temperatura superficial. Los corales se blanquean cuando aumenta la temperatura y mueren al cabo de poco tiempo. Y aquí pues tenéis un mapa de cómo puede afectar la subida de las temperaturas en dos escenarios distintos al blanqueamiento de los corales y a la pérdida de arrecifes de coral. Aquí tenéis la situación más crítica, digamos, y ojo, la menos crítica. Quizá para 2080, los que puedan verlo, no habrá ya arrecifes de coral en buen funcionamiento si seguimos por este camino. También contribuye a que desaparezcan los arrecifes de coral la deforestación en tierra. Uno puede pensar que se pierdan árboles en tierra no tiene por qué afectar a los arrecifes, pero sí afecta porque llegan grandes cantidades de sedimentos y grandes cantidades de nutrientes y eso hace morir a los corales también y destruye los arrecifes. Y además, los arrecifes hacemos tipos de pesca que no son sostenibles, como por ejemplo la pesca con explosivos o con cerdo. Todo eso se suma y contribuye a que vayan desapareciendo. Otros de los factores directos del cambio global es el uso insostenible de los recursos y en el caso del mar es la sobreexplotación de las especies. Se estima que el 65% de las pesquerías mundiales están sobreexplotadas, es decir, se pescan a un ritmo por encima del que se pueden renovar y se estima que se pueden recuperar. Y si nos fijamos en la gráfica que tenéis aquí a la derecha, veis que la pesca se mantiene más o menos estable con tendencia a la disminución desde los años 80, es decir, por mucho que se incrementa el esfuerzo de pesca, se pesca más o menos lo mismo o menos, y que el consumo por persona en kilos disminuye también desde los años 80 porque se pesca lo mismo pero se busca cada vez más. España, por ejemplo, que somos grandes comedores de pescado, se come en los primeros 4 meses del año toda su cuota de pesca, es decir, que todo lo que nos comemos a partir de ahí viene de otros sitios y los sitios son los que dejamos sin pesca a la gente que vive en esos sitios. La tendencia que veis aquí en la gráfica es que la producción propia tiende a disminuir, ha disminuido por el tercio entre 1995 y 2007 y se incrementan las importaciones. Compramos cada vez más pescado a otros países. Un ejemplo de lo que pasa con la sobreexplotación de las especies es lo que le ocurre al atún, que es, vuelvo a repetir, como si nos comemos los tigres, en lugar de comernos las vacas, que después de casi 3.000 años de pesca, pues está cerca de la extinción.
extinción comercial y quizá de su desaparición como especie, aunque últimamente parece que las poblaciones han recuperado un poquito. La población de grandes atunes, de los que se reproducen y producen gran cantidad de huevos, ha descendido en más del 85%, que es más o menos lo que tenéis reflejado en estas gráficas. España, que tenía una tradición de pesca sostenible del atún con las almadrabas histórica, pues ahora tiene que negociar con otros estados para poder mantener esa tradición, que además es respetuosa al medio ambiente. Aquí tenéis más o menos cómo han ido disminuyendo también los juveniles en los bancos detectados. Los juveniles disminuyen porque ya se capturan también los jóvenes para luego engordarlos en granjas flotantes y venderlos a los japoneses, que los pagan bastante caros. Estos son todas noticias de periódicos. En el mercado negro de Guarda atún rojo hay un negocio sumergido ilegal en un buen porcentaje de tráfico de atún. Se cifra en casi 300 millones de euros anuales. Como hay un tráfico ilegal de especies con los tigres y con otras especies terrestres. Un atún rojo puede alcanzar en la lonja de Tokio precios de 300.000 euros, un solo atún. O sea, es lógico que haya un mercado negro de atunes. Y para colmo, somos tan inconscientes, voy a decir otras palabras un poco más fuertes, que lo celebramos. Celebramos este tipo de cosas con fiestas del atún en Barbate, en que se reúnen grandes cocineros con estrellas Michelin, como Ferran Adrià o Arzak, descuartizan un atún y degustan en fresca al estilo japonés y piruletas de huevos de semen, que suena un poco a una cosa realmente folclórica y peculiar. Pues esto es exactamente lo que estamos haciendo sin exagerar demasiado. Otro problema de la pesca es el descarte. Una parte importante de lo que se pesca no se aprovecha para nada, de momento. Dependiendo de lo que se pesque, ese porcentaje de pesca que sale en las redes y que se tira al mar es mayor o menor. En el caso del camarón, por ejemplo, lo que llamamos aquí el langostino, por cada tonelada de camarón que se pesca se tiran 10 toneladas de otros animales al mar. En el caso de la pesca de arrastre, de la que proviene una buena parte de lo que nos comemos aquí, merluzas y similares, se descarta poco menos que eso, pero digamos que por cada tonelada de pesca que se aprovecha, 4 o 5 toneladas se tiran directamente al mar. Los cultivos marinos, que se supone que eran la panacea universal a este problema del descenso progresivo de la pesca, no lo son tanto porque si cogemos, por ejemplo, los langostinos, que también se cultivan, más o menos se producen 3 millones de toneladas de langostinos al año y 1 millón procede de la acuicultura. En España no ha habido nunca tradición de comer langostinos, se comían como una cosa exótica a los ricos hace una serie de años. Los que somos más mayores lo hemos conocido así, era un lujo que no se puede permitir cualquiera, pero ahora cualquiera puede comer langostino. España ha duplicado en los últimos 10 años el consumo de langostinos y es el tercer país comedor de langostinos después de Estados Unidos y de Japón. El 99% de los langostinos que nos comemos se produce en países en vías de desarrollo y se produce en unas granjas que deforestan zonas de manglar, en este caso, y los transforman en una especie de estanques en los que se cultivan los langostinos. En 20 años se ha destruido el 25% de los manglares solo para cultivar los langostinos. Estos son datos de la FAO, y en algunos países, como por ejemplo en Honduras, se ha destruido el 70% de los manglares. Eso produce una contaminación considerable de las aguas de los estuarios en los que se encuentran estos manglares, con los residuos del alimento que se les da a los langostinos, de los antibióticos que se les dan también a los langostinos para que no enfermen, y por supuesto con los fertilizantes y los pesticidas que se producen en las zonas que progresivamente van pasando a ser agrícolas o ganaderas. Para dar de comer a los langostinos hay que darles de comer piensos, y esos piensos se hacen a base de harina de pescado, de otros pescados que se capturan en las zonas cercanas y que no pueden aprovechar las poblaciones de esas zonas. La pesca tradicional en esas zonas, que es una pesca relativamente sostenible, un marisqueo, una pesca artesanal sostenible, se utiliza también la madera de los manglares como leña, como combustible, se pierden, y la
gente que vive en esa zona que ha asumido todavía una miseria mayor que la que tenían, porque no es que puedan trabajar en esas granjas de langostinos porque no tienen la preparación adecuada, y si se les hace trabajar, como mano de obra poco cualificada o no cualificada, en condiciones a veces de semi-esclavitud o de explotación, e incluso se incrementan con ahí las amenazas, los asesinatos, las extorsiones por parte de las grandes empresas que explotan estas concesiones de cultivos marinos. Volviendo al ejemplo que poníamos con los invernaderos, esto es el Golfo de Fonseca, en Honduras, antes y después, en el año 87, en el año 99, antes y después del boom del langostino. Entonces, si nos fijamos en esta zona de aquí, que es la desembocadura del Río Negro, vemos cómo se ha transformado en muy pocos años en una serie de rectángulos, son esas piscinas, entre comillas grandes, que se han ganado al manglar para cultivar langostinos. Bueno, pues esto es un ejemplo más, simplemente para que tengamos presente cuando comemos langostinos qué es lo que estamos haciendo, antes de disfrutar comiendo langostinos. Bueno, otro de los factores directos de cambio es la introducción de especies invasoras que pueden desplazar a las especies autóctonas del lugar. No se producen por muchas vías, a través de obras artificiales, como por ejemplo el canal de Suez, que comunican unos mares con otros. También los barcos, ese comercio que se realiza fundamentalmente por mar, transportan en el casco, en las aguas de lastre, muchos organismos que al llegar a otros puertos lejanos desembarcan allí y se quedan y proliferan. Y también se importan especies para cultivarlas o simplemente para tenerlas en casa en acuarios. Ejemplos de eso: la almeja japonesa, que es lo que se compra habitualmente en las pescaderías como almeja de carril, se suele llamar, una especie exótica, una especie asiática, que se ha introducido en muchos sitios, concretamente en las rías gallegas, para su semicultivo. Es la que vemos en todas las pescaderías, y desplaza a las especies autóctonas de aquí que alcanzan un precio mucho mayor y poco a poco van desapareciendo, pues una especie que compite con ventaja. Con la semilla de ostra, que también se cultiva, ha entrado una alga japonesa, que es ese que tenemos abajo, Sargassum multiplum, que también está creciendo en las rías gallegas y en muchos sitios y desplazando a las especies autóctonas. Y otras especies que pueden aparecer introducidas son Cauleur patasifolia, por ejemplo, una alga que se ha denominado como el alga asesina, que es capaz de desplazar a otras algas que también crecen de manera natural en nuestras aguas. Si nos fijamos en las zonas de mayor densidad de especies invasoras, vemos que se concentran en las zonas más industrializadas, en aquellas en las que hay un mayor transporte por barco, llegan más mercancías, pues salen más mercancías. Y si os acordáis de la diapositiva que puse antes, de las zonas en las que disminuía la cantidad de oxígeno o se volvían anóxicas, veis que casi coinciden. Esas mismas zonas están sometidas a una serie de impactos sucesivos que en general actúan de manera acumulativa, se suele llamar sinérgica. El resultado final de todo esto, es decir, todos estos impactos que está contando, todos estos factores directos de cambio, actúan en mayor o menor medida conjuntamente y incluso se favorecen unos a otros, de tal forma que prácticamente en todo el océano mundial no hay ninguna zona que no esté impactada gravemente. Hay algunas que están muy gravemente impactadas, que serían las que tenemos ahí: el Mar del Norte, con su oferta, el Caribe Oriental, el Mar del Japón, y entre las que mejor están son los mares polares y esa zona que tenéis ahí en verde, que os veo bien, que es el estrecho de Torres, la parte norte de Australia y el estrecho de Torres. El resto está, en mayor o menor medida, afectado por todos estos impactos que os acabo de contar de manera simultánea, en mayor o menor medida cada uno de ellos. La siguiente pregunta que al principio os proponía es si se puede medir la salud del mar. Aparte de la temperatura que le está subiendo, como cualquier enfermo, se puede medir de alguna otra manera la salud del mar. Pues sí, hay una organización, que es esa que tenéis ahí abajo, de la salud de los océanos, que utiliza una serie de parámetros, de valores, son esos que tenéis ahí, para medir de alguna forma la salud del mar. Cada uno tiene un peso diferente, en la página web cuentan cómo funciona cada uno de esos parámetros que miden, y
Todos lo miden a partir de un punto de partida, pero esos puntos de partida, en el caso del mar, como tenemos tan poco conocimiento de él, son muy cambiantes. Lo que para la generación anterior de la nuestra era normal, como por ejemplo capturar atunes como estos que tenéis aquí en la fotografía, atunes de campeonato de pesca de los años 50, pues en la actualidad un atún como este se considera un atún que puede ganar un campeonato. Entonces, el tamaño ha disminuido, las poblaciones de esa especie han disminuido, el punto de partida de lo que es un atún de tamaño normal ha cambiado desde los años 50 hasta la actualidad. Y así todos los puntos de vista de los que utilizamos para medir cómo varían las cosas. Generalmente, de generación en generación, el punto de vista de lo que es normal o natural va cambiando. Bueno, ¿cómo estamos de salud? ¿Cómo está el mar de salud? Porque esto dependemos también, pues no muy allá, un 6,5 sobre 10 o un 65 sobre 100, como decimos de mar, y según se parece, se mantiene más o menos estable respecto al año anterior, al 2012, esto es datos del 2013, ha mejorado un poquitín respecto al 2012, 0,4 sobre 65. ¿Nos afecta la salud del mar? Por todo lo que os he comentado anteriormente, es evidente que nos afecta a nuestra salud y a nuestro bienestar, y quien quiera leer algo más y enterarse de cómo afecta la salud de los ecosistemas y del mar en concreto a nuestro bienestar y nuestra salud, puede consultar cualquiera de estos dos libros que tenemos aquí, que se pueden descargar en la red sin ningún problema, y hay versiones también en castellano. Y la última pregunta es cómo podemos conservar saludable el mar, y eso ya entra dentro de lleno de los factores indirectos del cambio que decía antes, los que dependen de nosotros, que podemos intentar cambiar. Hay dos opciones. Una es la que propone el Roto, que es no hacer nada, y cuando la tierra esté completamente agotada y gastada, la reciclamos, si es que somos capaces de hacerlo. Y la otra posibilidad es tratar de proteger lo que nos queda, que no es lo mismo que lo que nos quedaba hace 50 años, y para eso pues conviene leer un poco la frase de este periodista, porque realmente el dilema que se nos plantea es este que está aquí, así que aprovecho para tomar un poco de aire, aunque se ve bien. El problema fundamental es este, que resume esa forma. Y las cosas que podemos hacer es incrementar el conocimiento científico de tal manera que podamos mejorar nuestra gobernanza de la tierra y del mar en este caso, mediante la legislación adecuada y unas medidas adecuadas de gestión y de conservación de los recursos. En el conocimiento científico, en relación con el mar, tenemos muy poco todavía. Hay que invertir mucho en investigación, en estos tiempos eso es difícilmente posible. El coste de investigar en el mar es mucho más elevado que investigar en tierra. Hay que justificarlo de cara a la sociedad y eso tampoco es demasiado fácil. Y tenemos el problema que comentaba antes de los puntos de partida cambiantes. ¿Cómo medir los cambios respecto a qué? Respecto a qué punto original, que empezamos a medirlos respecto a algo que ya está degradado en buena parte. La legislación derivada de esos conocimientos científicos que poco a poco vamos aumentando, no solamente vale legislar, sino que hay que tratar de aplicarla, que hay que haber voluntad política de aplicar la legislación. Hay una escasa conciencia social y de cumplimiento de las leyes en nuestro país y en algunos otros de nuestra cultura. Las leyes son orientativas, dicen qué no debemos hacer, pero no nos obligan a cumplirlo, cuando en realidad es que sí que nos obligan. En el caso de los países desarrollados, compiten en la conservación de los recursos con los intereses económicos, pero en el caso de los países subdesarrollados el problema es mayor, porque la mera subsistencia de la población depende de esos recursos. Y legislar para impedir a la población que se alimente, por ejemplo, no es viable. En cuanto a las medidas de gestión y de conservación, tienen que ser eficaces, hay que invertir en medios y en personal para llevar a cabo esas medidas. No vale que se coordinen solamente entre administraciones locales o regionales, sino que hay que coordinarlas entre países. El mar no tiene fronteras, nos pertenece a todos y todos tenemos que intervenir en su gestión. Tenemos los mismos problemas en los países subdesarrollados, se opone a la mera supervivencia de la gente que vive allí, y en los nuestros a los beneficios económicos que obtienen
unas pocas personas o empresas. Bueno, pues la manera de conseguir más global del mar es luchar contra los efectos del cambio climático, empezando lo antes posible, gestionar la costa, el mar y los recursos de una manera sostenible, prevenir y controlar la contaminación, prevenir la degradación y la destrucción de hábitats, pescar de forma sostenible, ligar la conservación del mar al bienestar de la gente y al desarrollo de la prosperidad de las naciones en las que vive esa gente, es decir, integrar las necesidades económicas con las necesidades ecológicas y con las sociales. Incrementar también la voluntad política, la capacidad humana y la financiera y mejorar la gobernanza, para eso hace falta, como decía, coordinación nacional y coordinación internacional, y mantener el compromiso social. El compromiso social se obtiene en actos como el que estamos ahora, entendiendo cómo funcionan las cosas y tratando de contribuir a que no se estropeen aún más de lo que se están estropeando. Garantizar responsabilidad ilimitada para los daños que se produzcan en el mar por causas humanas. Y una cosa que es prácticamente imposible, en tierra es muy difícil, pero en el mar es prácticamente imposible porque simplemente no sabemos cómo hacerlo, es restaurar o recuperar lo que estropeamos. No sabemos cómo volver a poner las piezas en su sitio para tener la situación original. Por ejemplo, en cuanto a la pesca, se puede fomentar y se puede gestionar de manera adecuada la pesca artesanal y selectiva, que es más sostenible. Aquí en esta tabla, que no sé si se ve muy bien, tenemos lo que producen las pesquerías a gran escala y lo que producen las pesquerías a pequeña escala. Basta decir que más de la mitad de la pesca se pesca a nivel de subsistencia en países subdesarrollados y da empleo a una gran cantidad de gente y consume muchísimo menos combustible que la pesca industrial, que es la que hacemos los países desarrollados. Pues este es un camino en el caso de la pesca. Se pueden reducir los descartes, tratar de aprovechar eso que se tira de nuevo al mar, tratar de no pescar las especies que se encuentran más arriba en esa pirámide que hemos visto antes, crear zonas en las que no se puede pescar, se puede hacer pesca, que permite que se vayan repoblando las zonas que hay cerca, y aumentar, por supuesto, el conocimiento científico, la conciencia social y la cooperación internacional. Por ejemplo, no comer atunes, o si se comen atunes, comerlos de los capturados por sistemas que no matan a otras especies, como delfines, por ejemplo, que se matan con ciertos sistemas de pesca. En las latas aparece generalmente una etiquetita pequeña que dice amigos de los delfines. Son las conservas que podemos comernos tanto y cuanto. Respetar, por ejemplo, las tallas mínimas, comer peces muy pequeños. Si no, nos puede pasar que, como dice la FAO, que empezó recomendando que comiésemos insectos porque son una fuente de proteína considerable, es una cosa que ya se hace, nosotros no, pero en Asia se hace de manera habitual. Comen insectos, comen casi todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Y otro posible futuro, que no es un futuro, sino que es un presente, es que tengamos que pescar plástico marino. Esto es más o menos la pesca del siglo XX arriba y la pesca del siglo XXI abajo. Uno se puede preguntar, ¿esto es una exageración? Pues no. En Andalucía hay un programa europeo en el que los pescadores son incentivados de manera voluntaria a guardar toda la basura, plástico fundamentalmente, que sale en sus redes, para posteriormente reciclarlas y limpiar un poco el océano. Es decir, los pescadores están pescando ahora, además de peces, plástico. No es un futuro, es el presente. Otra de las cosas que podemos hacer es consumir un poco menos, que no nos irá mal, reducir nuestra huella ecológica. España, como casi todos los países europeos, consume y contamina 3 veces por encima de su capacidad biológica, es lo que representa esa gráfica. La barra amarilla representa nuestro nivel y la otra el de Estados Unidos, que todavía es peor que el nuestro. Y la grieta de debajo es, si siguen hiperconsumiendo, acaban con el planeta. Si paran de hiperconsumir, acaban con el sistema económico, se entiende. La pregunta es, ¿tú qué crees que falla, el sistema o el planeta? Nosotros tenemos probablemente respuestas. ¿Qué podemos hacer como individuos? Pues tener una estrategia vital que coincida con lo que los ecólogos llaman la estrategia de la CAP. Las especies tienen 2 tipos posibles de estrategias vitales. Una es crecer indefinidamente, producir un gran número de descendientes que viven poco,
y agotar los recursos del sistema de una manera relativamente rápida, que es lo que se llaman especies estrategas de la R, que es esta parte de crecimiento de la curva que tenemos aquí siempre, que tenemos la densidad de población. Y las especies estrategas de la CAL, lo que pasa es que producen un número pequeño de individuos que se adaptan a los recursos que hay en el medio ambiente, no hay nunca más de los que el medio ambiente puede soportar, y los consumen de una manera, digamos, sostenible. Son los dos tipos de estrategias. La K, que es esta línea que tenemos aquí, es la capacidad de soporte máxima del medio, es decir, cuántos individuos de esa especie puede aguantar el medio. Si nos fijamos en la curva de crecimiento de población humana, la tenemos aquí, y tenemos cómo aumentó en la revolución industrial. Esto que tenemos aquí, pues que aumentó de manera exponencial y no sabemos dónde va a acabar. Vamos por 7.000 millones aproximadamente y se plantea que en pocos años llegaremos a 9.000, quién sabe, quizás más arriba. Es decir, estamos todavía por esta zona de aquí. No sabemos si eso será sostenible para el planeta, para que va a ser difícil. Pero bueno, las recomendaciones a nivel individual que un ecólogo o un biólogo como yo puede hacer, pues es que tentamos a ser individualmente estrategas de la CAP, es decir, nos reproduzcamos con población, cosa que en los países desarrollados ya estamos haciendo, ya el número de hijos la tasa de natalidad está bajando, adaptarse mejor al medio, utilizando mejor los recursos, es decir, reducir la huella ecológica, por ejemplo, ahorrando energía, disminuyendo el consumo, cuidando dónde echamos los residuos y reciclar todo lo que podamos. También hay que conocer mejor el mar, que lo tenemos muy olvidado, sobre todo los que vivimos tierra adentro. Hay que enseñar a las nuevas generaciones y también a las viejas, que no lo tienen muy presente, que hay que amar y que hay que cuidar la naturaleza, y como parte que es inseparable de la naturaleza, el mar. Y hay algo muy importante y muy sencillo que podemos hacer, y esto es una frase de un artículo del domingo pasado de Moisés Naim, que dice que lo que podemos hacer es no ser indiferentes ante las amenazas que os he comentado ya en esta charla. Por ejemplo, hay que implicarse y organizarse, no hay que salir despavoridos cuando viene el pez grande, sino que hay que organizarse, como dice ese letrero. Los pocos peces pequeños pueden hacer una ballena de diferencia, nos sumamos. Hay que mantenerse informado, bien informado. Hay que pensar globalmente, con criterio y con independencia. Hay que actuar localmente, porque sabemos que todo lo que se haga a nivel local al final acaba siendo igual, como os comentaba al principio. Y como final de esta charla, que estoy ya eternizándome, nos sirve un poco esta foto que tenéis aquí, que es una foto preciosa de la isla quizá más aislada del planeta, que es la isla de Pascua, y que sirve de símil. Las islas sirven un poco de símil con lo que es nuestro planeta, una isla en medio del universo, de la Vía Láctea, que se ve aquí en el centro de la diapositiva, el único lugar en el que sabemos que existe vida con certeza, en el que hay un océano que podemos aprovechar en nuestro beneficio. Bueno, pues pasado mañana, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, y el lema de ese Día Mundial del Medio Ambiente es "Alza tu voz", no al nivel del mar. Está dedicado a los pequeños estados insulares, que son los que van a estar más afectados por la elevación del nivel del mar. Y como dice Ban Ki-moon, la Tierra es nuestra isla compartida, unamos nuestras fuerzas para protegerla. Y el 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos, que no sé si es tan conocido mundialmente, pero también es el Día Mundial de la ONU. Y el lema para el año pasado y para este es "Juntos tenemos el poder de proteger el océano". También Ban Ki-moon pues, hace una frase relativa a esas fechas, a esas dos conmemoraciones. Y unas cuantas frases para terminar. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues perdonad que me haya extendido tanto, pero a veces uno se emociona contando cosas y se hace más largo de lo debido. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer con esto. Después de la depresión que
Siento haberos recibido. No, porque ya... Tengo que contar. Sí, que permiso. ¿Qué porcentaje de pescado que se consume se cría en la... Muy poco. Que consumimos aquí. En general, si se tiene. Vamos a ver, en los países en los que se llevan cultivos, por ejemplo, en Honduras y Ecuador, nada de que se cultiva allí lo consume la población de allí. No tiene con qué pagarlo. El coste de producción del kilo de pescado, de marisco, que es de la agricultura, es lo podemos permitir nosotros, pero no lo podemos permitir los habitantes de los países. Entonces, es una manera de que nosotros, los países desarrollados, comamos más pescado, pero que el resto de la población mundial coma más pescado. Entonces, el porcentaje de la agricultura depende. Vamos a ver, yo diría que no debe llegar más allá en producción a nivel español, estoy hablando, sí. No debe llegar más allá del 15 o el 20% como mucho, y ahí contamos la producción de mejillón, que se mide en toneladas, porque una gran parte de las toneladas no se aprovechan porque se la casa. Entonces, y no nos dimos todo el interior nosotros, se exporta también. No, realmente lo que se deja de pescar no se compensa en la producción de agricultura. Una buena parte de la producción de agricultura se basa en lo que se llama la FAO llama ABC, agricultura basada en la captura. Es decir, hay que alimentar a las rodadas, hay que alimentar a las turbinas y hay que darle de comer mucho pescado. Que hay que pescar, pues no se cultiva. Otro pescado que si nos lo comiésemos directamente sería más sostenible. Es más sostenible comer sardina, boquerón, bluel, que comer bubina o comer nada de piedra. Bueno, la merluza está en un nivel alto. Está en un nivel alto. El problema de la merluza es que hay dos maneras de capturarla. Una que es relativamente sostenible, que es como sopincho, el suelo, el angle, que puede seleccionar bastante el tamaño de la merluza y pescar únicamente individuos grandes, que también tiene sus consecuencias, pero bueno. Y la otra es el arrastre. La mayor parte de la merluza de los es de arrastre. El arrastre es un arte de pesca, un tipo de pesca que tiene un impacto muy grande en el fondo. Y además, por los descartes, ¿no? Digo, por los descartes. No, por los descartes, sí, pero por los descartes sí porque destroza. A ver, pescar cuando es de arrastre es como recolectar las cerezas pasando palas excavadoras por lo que están los cerezos. Así. ¿Está afectando, por ejemplo, en la producción del mejillón? ¿Está afectando el cambio climático? Bueno, la producción de mejillón está afectando bastantes cosas, pero el cambio climático afecta en el sentido de que no en el largo plazo quizá. En el corto plazo puede afectar más porque los picos que se producen de lo que come el mejillón es un cultivo relativamente sostenible si se mantiene el tamaño del cultivo. No se puede invadir todas las rías gallegas de bateas porque no hay suficiente alimento y porque además los mejillones comen y descomen, por decirlo de una manera fina. Y todo lo que cae al fondo produce lo que hablábamos antes, crecimiento de nutrientes, falta de oxígeno y mata todo lo que hay en el fondo. Otras cosas que se pescan en las rías y se comen también desaparecen por si se incrementa el cultivo de mejillones. El problema de los mejillones es que los picos de fitoplancton, es decir, las producciones de fitoplancton de primavera y de otoño, que es cuando más crecen ellos, que es cuando más filtran, más comida tienen para filtrar, pueden tener desfases debido al cambio climático. Puede haber alteraciones y a lo mejor entrar el pico en lugar de en marzo, a finales de marzo, entrar en abril, entonces se retrasa el crecimiento de los mejillones, se retrasa el engorde, por lo tanto se retrasa la talla en la que están, son adecuados para quitarlos de las bateas y venderlos o enlatarlos. ¿Qué tiempo tarda en hacerse un mejillón? El mejillón, el tiempo de cultivo más o menos es un año. La verdad es que el mejillón no se cierra el ciclo, sino que se recolecta la semilla pequeñita en la costa y se siembra en las bateas pegadas a unas cuerdas con unas especies de gasas y aproximadamente en un año alcanza la alimentación. Ahora se venden unos que son más pequeñitos, 6 meses se pueden vender, los que dan mejillones franceses, dicen que están más sabrosos. Eso no deja de ser estrategias comerciales.
mejillón más grande tiene mayor cantidad de carne aprovechable y el principio del cultivo es relativamente sostenible porque no hay que darle de comer, sino que ellos filtran tranquilamente del agua. Pero estas gallinas y asturianas tienen fama en mariscos. Sí. ¿Están afectadas actualmente? Sí están afectadas. Afectadas, pero también... Afectadas por muchas cosas. Naturalmente no hay tanto por el cambio climático, que es más difícil de tratar, sino como procesos de contaminación, en el caso de las gallegas como dijisteis, y sobre todo por la sobreexplotación, porque se captura más de lo que se puede reponer naturalmente. Pues en el caso de luego, la introducción de especies invasoras como las almejas que os he comentado, que es la que más se escoge en las rías gallegas, pues hace que las otras especies se desplacen, se disminuyan, que esta compite con ventaja es más fuerte y tiende a empujar fuera a las otras. Esas áreas rojas que dicen que porque a veces que entra el mejillón, Las mareas rojas son un proceso natural, lo que pasa es que se puede incrementar por el aporte de nutrientes. Son explosiones de unas vegetales microscópicos que llegan a la columna de agua, como los que filtran normalmente los mejillones, pero que son tóxicos. En determinadas condiciones se producen explosiones masivas y los mejillones lo filtran y no les pasa nada. Pues nosotros nos comemos el mejillón con las toxinas, pues sí nos pasa. Entonces, durante esas épocas se veda el mejillón y se recoge hasta que ha vuelto a terminar de filtrar y ha limpiado el tubo digestivo de todas las algas expuestas. La gente que manipula ese tipo de alimentos, ¿son verdaderamente conscientes y están suficientemente informados de todo lo que nos Bueno, está vamos diciendo? a ver, por supuesto conocen su negocio. Lo demás que yo creo que el negocio lo conoce, cualquiera que tenga un negocio lo suele conocer y tratar de sacar el máximo rendimiento. Entonces hay una serie de normas de legislación que impide que haya más de un número de bateas según las rías, hay una serie de limitaciones, una serie de recogida de almejas, por ejemplo, hay vedas, vedas reproductoras para que se reproduzcan. Entonces lo que pasa es que dentro de todo eso hay gente que las respeta y algunos que no las respetan y que pescan. Te iba a preguntar lo de la pesca de carril, que la pagas como carril y entonces no es de carril. No, sí, es de carril, puede ser de carril, también es un pueblo de las Rías Rojas, puede que no haya cogido aquí, pero es almeja. Pero aquí en el Esa mercado almeja es es almeja de carril. asética. ¿Y cómo sabes que es de carril? Si la compras aquí en Ah, el mercado. La etiqueta. Que vas a un restaurante y te dicen que te ponen mero, Sí. resulta que es tilapia o Sí. cosa Y otra cosa, el salmón, que estaba en Pastorias Natal, que tenía un 10% de omega, y ahora tiene muy poco, porque como le alimentan con baja calidad de producto, pues está perdiendo también. Entonces estamos... Ese es el problema, que estos animales se les está cebando. Sí. Por ejemplo, en el caso de los atunes que se cultivan, esas jaulas flotantes, que es una fotografía, se les llama engrasar. En realidad, no se trata de que crezcan de una manera natural, sino que sean cuanto antes un peso suficientemente grande como para poder colocarse los japoneses a un borde. Claro, entonces el consumidor, ¿qué haces? El consumidor poco puede hacer, Claro. puede decidir entre comprarlo o no comprarlo. No comprar. Esto es como las industrias que le multan por contaminar y lo que tienen que hacer era cerrarlas y cuando la arreglen, abrirlas. No, pero yo pienso que todos individualmente podemos hacer, es decir, eso es lo que los impulsores indirectos del cambio. El impulsor ese cultural que decíamos, elegir qué, cómo y cuándo consumir. Pero si empiezas Yo a elijo ver, consumir si solo no sabes, sardinas, claro. sigo teniendo los omega 3 por las sardinas, sí que no se les da pienso compuesto. Sí. Sigo teniendo los omega 3 ahí y además estoy comiendo sosteniblemente y eludiendo además consecuencias secundarias como puede ser que se me vaya enriqueciendo el cuerpo de plaguicidas, por ejemplo, sin combativo, cosas por el estilo. Entonces, es que tenemos que variar nuestros hábitos culturales, nuestros hábitos de alimentación, por ejemplo. La sardina se considera un pescado despreciable, un pescado muy saludable. Pero ya sé. Pero es que a los políticos entonces eso les repara, porque ellos lo saben. Bueno, los políticos es que se mueven por presiones sociales, como todos sabemos. Nosotros no presionamos. Sí. A costo de los políticos hace tiempo recordamos todavía la campaña de Pergeñín, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces la pregunta es esa pasada, ya no hablamos de ello. No, ¿Ha surtido realmente algún efecto, sobre todo en el Mediterráneo? ¿Ha surtido realmente un efecto? Ha surtido un doble efecto.
determinadas poblaciones, por ejemplo, imaginamos que Boquerón y Sardina, que eran los norte constituyentes, hablamos de los chanquetes, por ejemplo, que a lo mejor nos suenan a todos. Chanquete en realidad es una especie que existe, que es así de pequeña, pero que es muy rara, se pesca muy raramente. Pero la mayoría de lo que se pescaba y se vendía en Andalucía como chanquete era cría de Boquerón y de Sardina. Cuando se ha reducido el impacto sobre las crías de Boquerón y Sardina, las poblaciones de Boquerón y Sardina se han recuperado. Entonces, lo que pasa es que sigue habiendo pesca ilegal de chanquete, muy perseguida, pero todavía uno puede ir a un chiringuito de la costa, pedir chanquetes y le dan, a lo mejor no los chanquetes chinos de los que vienen, que son otros peces que vienen por allí, sino que le da auténticos chanquetes, pero sí está bastante vigilado. Además, es una práctica de pesca y es fácil de vigilar porque se hace desde costa y la Guardia Civil pasa por allí y lo ve a la legua, lo coge rápidamente. Ahora, lo que se hace en mar abierto ya es mucho más complicado. Los pesqueros ilegales que se plantan delante del estrecho de Gibraltar con unas redes de kilómetros para parar los atunes que entran a reproducirse en el Mediterráneo son de kilómetros. También en aguas internacionales no hay muchas posibilidades de capturar eso. Algo positivo, ¿no? No, sí. Si somos capaces de gestionar bien las cosas, conseguimos cosas positivas. Eso a todos los niveles. La mesa va a descansar y pensar. El Cantábrico fue un conjunto de cosas, unas fluctuaciones en la población, que no se sabe muy bien a qué se debieron, probablemente a condiciones, a variaciones del medio, que se producen cada cierto número de años y que no hay registros lo suficientemente largos como para saber por qué se produce, ya que se pescaba mucha anchoa, demasiado anchoa. Entonces se estableció la veda, y en el momento que se establece la veda, un grupo de capturas, las poblaciones tienden a recuperarse, hay que dejarles un tiempo, pero se puede recuperar. La corvina que no sé, ahora también viene de fuera, es un pescado muy grande. La corvina, pero la corvina se cultiva también. Lo que no sé si se cultiva en España, pero en Marruecos seguramente sí. Es que la corvina es un pescado, la mayor parte de lo que se ve en los mercados, salvo algunas que son muy grandes, son de cultivo. El besugo también es de cultivo, el lenguado es de cultivo. Y las doradas y las Las doradas y las luminas son las más conocidas. Porque los salvajes es muy caro, porque la venden. Vamos a ver, O como te la lo de venden. siempre, lo que decíamos antes. Una lubina grande que sacan, que se muere a lo mejor en un tanque de esos de cultivo de lubinas, pues vamos a venderla y la vendemos como salvaje. Eso puede ser un reproductor de los que utilizan para las lubinas de tamaño comercial. Son las lubinas de nación, que se llaman. Eso es muy difícil, hay una picaresca tremenda y es muy difícil. Te digo que son A las ruinas, yo he visto lo que se provincia. Bueno, si alguien te da un pescas ahí, alguien, o un amigo que pesca una lubina republicana y tal, cuando le limpias la tripa, no tiene la grasa esa que tiene la eso lo notas, no tienes que preguntar. Las pastorinas tienen como 2 milímetros de grasa que les la tienes que raspar y tal, y esta no tiene grasa. Eso es una manera de distinguir. Pero es que tienes que abrir la blanca para pescar. Sí, cuando vas a pescado muy bien. no, pero si La grasa es una la madre y tiene grasa, una vez en el mismo trabajo. Quería preguntarle, volviendo al fenómeno físico del mito, pregunta abogado en los efectos sobre el mar. Ese cambio en las corrientes termodinas provocado porque algunas zonas de hielo de los continentes se van a derretir, puede provocar a su vez en algunas zonas ese desvío de corrientes cálidas, pequeñas glaciaciones en algunas zonas. ¿Está estudiado? Sí. De hecho, parece ser que pequeña era el hielo ese que se produjo en la época de la media, se debió a un cambio en el patrón de la circulación de la corriente del Golfo, que es la que mantiene templada la parte templada en la redundancia de Europa. Las Islas Británicas, Francia, otras cosas. Se alejó, al parecer, un poco de la costa y eso hizo que los inviernos fueron mucho más oscuros. O sea que esto, aunque está claro que el planeta se calienta, aunque es un fenómeno físico de laboratorio, puede tener muchos altibajos y efectos contrarios. De hecho, el planeta, desde que nosotros apareciésemos, ha tenido muchos altibajos. Lo que pasa
pasa es que en este caso una buena parte del bajo, que no es un altísimo, que es un bajo, una buena parte es debido a lo que hacemos nosotros. O sea, es la diferencia fundamental. No, sí, probablemente esto no lleve a la extinción de la vida en el planeta, va a cambiar la vida y en cambio nuestra propia especie. Esto seguirá adelante, estemos o no estemos nosotros. Es muy difícil que erradiquemos todo tipo de vida. Si no le hemos seguido asteroides gigantescos y catástrofes tremendas, El problema que tenemos es que, a pesar de que los científicos desde hace ya muchos años, el panel de cambio climático lleva funcionando muchísimos años y avisando de todo lo que está dando, pero es que por encima del mundo científico está la estupidez. Freud ya tenía razón. Es verdad que no se puede esconder. El problema que tenemos actualmente es que esa estupidez está por encima del mundo científico y está presionando ese mundo científico y es como que está haciendo, pero al final está presionando a toda la sociedad. Los científicos simplemente no se nos hacen ni caso. Pero vamos, de hecho, en este mismo artículo de Montenegro, que venía el domingo pasado, que surgió 4 grados más, decían que hay como 140 fundaciones que reciben como 900 millones de dólares al año por desacreditar el cambio climático. En ese descrédito participan científicos. Y el primo de Rajoy también. El primo de Rajoy, quizá no quiero saber nada de su primo. Pero sí. Pues hay intereses por ahí que quieren que sigamos consumiendo petróleo, que sigamos enriqueciendo a sus intereses. Yo una vez siempre leí que al final lo que iba a acabar con la vida en la Tierra es la desaparición del CO2. La desaparición del CO2. Sí. Lo más Porque posible. el CO2 a veces es capturado y no se recupera nunca. Depende de lo que consideremos como vida. Vamos a ver, como vida en la Tierra, si consideramos vegetales y animales, vegetales más o menos superiores a animales, si desaparece el CO2, faltan los vegetales que necesitan el CO2 para prosperar, los animales desaparecen. Pero las bacterias y las arqueas y los animales compuestos no tienen ningún problema. Pero bueno, la vida nuestra no dice porque el CO2 al final, por ejemplo, yo que sé, las conchas esas de los mejillones, pues terminan agarrando CO2 que lo fijan de por vida ya, porque lo han transformado. Y entonces dice que al final, ahora pues estamos sacando mucho carbono fósil que lo están quemando, ¿no? Pero si no, en esto de la Tierra, en vez de eliminar al año, lo que hace es que cada vez el CO2 libre cada vez es menos porque lo vamos fijando muchos seres vivos, ¿no? Y al final llegaría a la extinción y la desaparición por de la mayor parte de la vida terrestre. Sí, pero esto seguiría adelante, se volverían a echar los dados otra vez. Ah, bueno, sí. Probablemente saliera a lo mejor una especie menos estúpida que la nuestra, mucho tiempo, por lo tanto. Pero si esa es una de las cosas que nos planteamos bajo curso, cuando hablamos de estos temas del biólogo, empezar de nuevo desde las arqueobacterias, a ver qué sale esta vez. Digamos, esas aguantarán, porque ya estaban antes de que hubiese oxígeno en la atmósfera, antes de que hubiese dióxido. Ellas aprovechan otras cosas. Y esas islas que hay por ahí en los océanos de plástico, ¿qué pasa con ellas? Los océanos de plásticos. Sí, ahí están. esas islas. Pues claro. ¿Alguien sabe cuánto? Sí, se sabe, sí. Están ya más que documentadas que hay en el Pacífico Norte, que creo que es del tamaño de Texas. Es un tamaño bastante grande. Pues es más cómodo con la que Y allí no aparece Y aquí no se crea un ecosistema allí. sí, Seguro que aparece un ecosistema. los plásticos tienen ecosistemas. Una parte de las especies invasoras que entran en los mares se ha empezado a comprobar científicamente que se pegan a los plásticos flotantes y van navegando de unas balsas y se han ayudado a otras. Vamos, de hecho nosotros que hemos trabajado mucho en el mar, por ejemplo, se echan las redes para sacar muestras a 1000 metros y sacamos de todo, Por ejemplo, bolsas de patatas fritas, plástico, con animalitos pegados encima de estos de 1000 metros que llegan allí, la utilizan como sustrato sólido para pegarse. Eso, en el 80 empezamos a trabajar a esas profundidades, sacamos botellas, latas,
todas con su fondo pegan ahí diciendo, oye, Enfocas a la persona y se ven pero las dos cosas, ¿no? la verdad es que eso, al contrario, sí que te dice que eso mejora la diversidad del fondo porque reduce un sulfato de los que se pueden asentar. Son los ingenieros lo manejan mucho ahora en puertos deportivos, por ejemplo. Un puerto deportivo aquí en esta zona que solo hay playa, incrementa la cantidad de sulfato de lo que hay y aumenta la diversidad. Efectivamente hay más diversidad en sulfatos duros que en sulfatos blandos, arenas. Pero la idea de hacer un puerto diciendo que aumenta la diversidad. Eso no lo sabía. Todo se puede utilizar. ¿Quién se lo ha dicho? Según se quiera. Sí, es un resumen muy bueno de la situación actual. Bueno, nos hubieras estado haciendo muchísimas más preguntas, pero el tiempo se nos acaba. No sé, la Universidad Popular quiere ofrecerle este pequeño obsequio como recuerdo de esta competencia tan fantástica y tan interesante que nos ha resultado. Bueno, ha sido un poco deprimente, pero no trataba de Sí, sí. Sinceramente, por muchos motivos que no nos pedimos, este no puede ser. Pero muchísimas gracias.